El sector de las comunicaciones es un área que está permeada del fenómeno de la globalización. Los avances tecnológicos acortan las distancias, pero transgreden la cultura, puesto que la globalización etimológicamente proviene de la palabra global, que engloba o aglutina a un todo. Por lo tanto, la globalización como sistema se presenta de una manera unificadora a nivel mundial, que tiene injerencias en lo económico, cultural, social y político. La globalización es una fase nueva del capitalismo, que configura el sistema mundial de manera interconectada e interdependiente, donde las economías locales o regionales son absorbidas por el mercado mundial. Se integran a un mercado unificador, de tal manera que lo mismo que se consume en Perú, se puede consumir en China. Por ejemplo, la Coca-Cola. Una definición pertinente para hacer referencia al fenómeno de la globalización es la de Néstor García Canclini, donde señala a la globalización como un fenómeno que implica la interacción más compleja e interdependiente entre focos dispersos de producción, circulación y consumo. La globalización, al ser un fenómeno integrador en el mercado, también toma en cuenta el sector de las comunicaciones, favoreciendo el uso intensivo y expansivo de las nuevas tecnologías. Uno de los resultados que arroja la globalización es el achicamiento de las funciones del Estado. Por lo tanto, poco a poco, el país va perdiendo su soberanía nacional, donde tiene lugar un proceso de homogenización cultural, donde el consumo cultural está determinado por las empresas transnacionales, como señala Claudio Lomnitz. Se da un proceso continuo de generar y asimilar formas de producción y consumo que están a la vanguardia de la tecnología y del gusto tal como estos se construyen en el sistema mundial. La articulación de la economía global trae consigo el crecimiento de la inversión extranjera directa, que ocasiona la devastación de los países tercermundistas ya que afecta a su economía regional y territorio, el aumento de empresas transnacionales, la apertura del mercado más allá de las regulaciones nacionales, la integración de mercados financieros internacionales y lo más impactante, la unificación de la cultura para hacer más rentables los productos de compra y venta. La globalización trae consigo la firma de una serie de tratados para brindarle apertura a los mercados y una aparente inclinación al Estado benefactor. Hacia los países del tercer mundo entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el primero de 1994, en donde se beneficia la globalización y el neoliberalismo, donde se estipula una apertura del mercado de los países firmantes, Canadá, Estados Unidos y México, que favorece a empresarios del sector privado y desfavorece al pueblo en sectores como el agropecuario, el comercio, la inversión y las telecomunicaciones. El consumo cultural introdujo en el mercado la producción masiva de mercancías y el uso de las invenciones de la radio, la televisión, la fotografía, el cine, la producción editorial y más recientemente la digitalización de imágenes y sonidos. Esas herramientas tecnológicas hacen que la información fluya de una manera más inmediata y nos transformemos en la sociedad de la información o en sociedad en red, puesto que, como señala Mantecón en su artículo Globalización Cultural y Antropología, haciendo referencia a la transformación de la cultura por el impacto de los procesos de globalización, el distanciamiento entre tiempo y espacio. El tiempo globalizado se hace relativo independientemente del espacio en el que interactúan los sujetos sociales. Las diferencias horarias entre España y México son de 7 horas. La distancia espacial no impide la interconectabilidad comunicacional a través de herramientas como el Internet. El 80% de las noticias que circulan en el mundo proceden de 4 agencias informativas internacionales: Associated Press, AP, United Press International, UPI, Reuters y Agence France Presse, AFP. Esas son las agencias que establecen el orden del día y proporcionan la mayoría de las noticias internacionales. Hasta hace poco, la principal amenaza a la pluralidad informativa era la concentración de los medios en pocas empresas de comunicación. Pero eso ya se ha superado en la era de la globalización. Los propietarios de los medios han dejado de ser grupos de comunicación puros. Ahora son simplemente grupos económicos colosales que no tienen por qué tener como principal actividad la comunicación. Muchos medios se han convertido en meros departamentos de imagen de emporios empresariales.
Así tenemos en nuestra prensa, radio y televisión accionistas que son bancos, financieras, aseguradoras, empresas de telecomunicaciones o incluso en armamento, en el caso de Francia, AFP. En la era de la globalización es muy redituable el negocio de las telecomunicaciones. Todos buscan estar informados, pero ¿realmente lo están? Si la información en pocas manos está, queda en tela de juicio la autenticidad de esta al darle tratamiento a la información dependiendo del contexto de cada país. Los medios en los que se refiere a cadenas televisivas también se encuentran en pocas manos. Tal es la suerte que tenemos a los grandes emporios televisivos como CNN, BBC, CBS o Fox News, que retransmiten su información a otras cadenas televisivas, lo cual hace que en cierta medida la información en la televisión se homogeneice y caiga en información banal y carente de contenido crítico y analítico. Pero ante la globalización comunicativa debemos de crear salidas emergentes para podernos informar. Las propuestas van desde contrastar la información para verificar que los medios masivos de comunicación nos dicen sea verdadero o aprender a darle un buen uso a la red, ya que es un arma muy poderosa y pese a tener empuje gracias a la globalización comunicativa, puede funcionar de modo ambivalente. Por un lado, circula mucha información oficial y de los grandes consorcios informativos, pero también hay alternativas en construcción para hacer frente a la desinformación global. Los receptores podemos actuar de una manera pasiva o de una manera activa ante la globalización de la comunicación en la siguiente manera. Mediante acciones del tipo legal a través de los cuales los estados garantizan el derecho ciudadano a la información y a la comunicación plural, diversa, oportuna y de calidad, y por lo tanto buscando acceder al conocimiento de la realidad social a través de medios fundados al margen de los monopolios informativos, o de la siguiente manera, que es la más útil a mi criterio, tomando como arma la red u otros medios. Hay que plantearnos qué hacer ante la desinformación que tenemos presente día con día. En su libro Desinformación, cómo los medios nos ocultan el mundo, Pascual Serrano nos plantea qué hacer en su último capítulo ante los medios de comunicación. Claro que no es una receta preconcebida. Cada ser, como emisor de información o receptor, según sus posibilidades, debe actuar ante la desinformación global en los medios. Y me permitiré citar algunos medios que señala Serrano como medios que profundizan más en la información, medios más comprometidos con los estándares de calidad y que realmente llevan información veraz, rápida y que favorece al entendimiento del mundo. Estos medios señalados son Rebelión, Alay, Prensa Latina, Indymedia, Democracy Now! Y los encontramos en sus portales de internet.